11 de noviembre del 2016, son las 8:20 de la mañana, nos encontramos en Noticias Internacionales UCC. Es difícil comprender a qué se debe el conflicto en Siria y por qué el gobierno y los rebeldes reciben ayuda de dos grandes potencias como lo son Rusia y los Estados Unidos. Noticias Internacional UCCC, el mejor noticiero de la Universidad Cooperativa de Colombia. Con usted, Wilson Eduardo Moreno, desde el sur de Cali. Siria se encuentra a 8 horas de España. Tiene un tercio de la reserva de petróleo del mundo y gas natural. Es el punto de contacto entre el oriente y el occidente. Y es la salida de Asia hacia el mar Mediterráneo. Siria es Siria desde menos de 100 años. Se gobierna desde hace 50 años. Actualmente tiene una guerra civil que empezó a mediados del 2011. Dicen los expertos que Assad será derrotado por los rebeldes y que en el momento de que estos tomen el gobierno encontrarán un país en ruina, una economía destruida y una población dividida. A continuación, un video pertinente a la ilustración de este conflicto. Gracias, siga siendo felices, Wilson Mendes. Últimamente nos llegan muchas noticias acerca de eventos relacionados con Siria, bombardeos, ataques terroristas, migrantes, pero saber por qué pasa todo esto es difícil de entender. ¿A qué se debe el conflicto en Siria? Esta región, antiguamente conocida como Mesopotamia, fue el origen de la civilización y ha estado en conflicto desde tiempos ancestrales. Su posición es estratégica para el comercio desde los tiempos de los fenicios y después con Marco Polo y la ruta de la seda. En la actualidad, es el comercio del petróleo el que mueve a los grandes intereses económicos. Este es el Imperio Otomano, que existió desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial, cuando perdió la guerra. Dos de los países ganadores lo dividieron. El Reino Unido se quedó con lo que hoy es Irak y Palestina, y Francia dominó a Líbano y a Siria. Rusia también quería su pedacito, pero como la dejaron fuera, hizo públicos estos acuerdos que eran secretos. A los gobernantes de esos países les dijeron que los iban a ayudar a formar un Estado árabe unificado, pero no era cierto. 30 años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los europeos salen de la región. Se funda Israel, hogar para los judíos, que no tenían país. Esto es fuente de continuas tensiones. Mientras tanto, se funda Baas, un movimiento no religioso que intenta lograr el Estado árabe que tanto se añoraba. Para los años 70, Baas toma el poder en Siria. El presidente Hafez al-Assad trae progreso, pero se queda 30 años en el poder a fuerza de reprimir a sus adversarios. Cuando muere, lo sucede su hijo Bashar al-Assad, quien empieza con buenas promesas, pero ante las exigencias democráticas de la primavera árabe, mata y encarcela a miles de personas. El pueblo sirio está enojado. El pueblo sirio es en su mayoría seguidor del Islam, pero bajo diferentes denominaciones. La mayoría son suníes, pero los que gobiernan son chiitas, lo que enoja aún más a la mayoría. Aquí es donde empezó la guerra civil siria, que ha provocado que cientos de miles de personas salieran de la zona buscando asilo en otros países y ocasionando la crisis de refugiados en Europa. Al-Assad cuenta con el apoyo de Rusia y China, mientras que los rebeldes son apoyados por Francia y Estados Unidos a través de sus países aliados Qatar y Arabia Saudí. Para complicar más las cosas, y he aquí lo importante, los rebeldes no son todos iguales. Los hay de varias intenciones. Entre ellos se encuentran los radicales al-Nusra y el Estado Islámico en Siria e Irak, conocido como ISIS. Ellos quieren también un Estado árabe unificado, en su caso un califato, pero bajo una extrema regulación religiosa que, entre otras cosas, destruye monumentos y templos que no les parecen adecuados, expulsa y asesina cruelmente a todos los que no crean lo mismo que ellos, y ahora controlan ya varias ciudades y le han declarado la guerra casi al resto del mundo. A la fecha han derribado un avión ruso y fueron los responsables de los ataques a París que dejaron 130 muertos.
Se financia por la venta de petróleo, la extorsión y los impuestos que cobra a la población, y gracias a que tiene aliados en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, a quienes les interesa que no prospere ningún intento democrático como el que sucedió en Túnez. El Estado Islámico ha crecido porque se aprovecha del resentimiento de la población por la ocupación de Estados Unidos y los ataques franceses. Mientras tanto, mientras unos pelean por el control económico, político y religioso, los que sufren son los civiles, que en Francia y en Siria solo quieren vivir en paz. Según la ONU, 220.000 civiles han muerto en el conflicto, y por lo menos 1.000 de ellos por los bombardeos de Estados Unidos y Rusia. Las imágenes reveladas recientemente de un niño sirio tienen al mundo con el corazón destrozado. El niño inocente de 5 años fue salvado de los escombros ocasionados por un bombardeo en Siria. Él es el nuevo rostro del horror que viven en ese país. A pesar de que las imágenes son perturbadoras, son la realidad del sufrimiento de todas las familias en Siria. ¿Cómo? Lo vamos a ver en este documental. Se llama Omran, tiene 5 años y aunque acaba de ser víctima de un bombardeo, no parece sorprendido ni llora, si acaso su mirada perdida en el vacío. Con su mano se toca la herida de su cabeza y trata de limpiarse la sangre en el asiento de la ambulancia. Está solo, sus pies descalzos no tocan el piso. Este pequeño sobreviviente de los bombardeos en Siria se ha convertido en un símbolo de la batalla en Alepo. Hace casi un año el hallazgo del cadáver de Aylan, un niño también sirio víctima de un naufragio en las costas de Turquía, obligó al mundo a prestar atención a la desesperación de los refugiados sirios tratando de llegar a Europa. Ahora es la imagen de Omran, distribuida por un grupo opositor, lo que vuelve nuestra mirada hasta Siria. El video muestra también el rescate de 2 de sus hermanos y de un adulto. Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, ha sido blanco de la incesante batalla entre la oposición y el régimen de Bashar al-Assad, quien cuenta con el apoyo aéreo de Rusia. Según los informes, a pesar de las heridas, Omran llegó al hospital a tiempo y está siendo atendido. Sus padres y hermanos también sobrevivieron, pero su hogar se desmoronó después del bombardeo. El Departamento de Estado afirmó hoy que Estados Unidos apoya un cese al fuego, pero que tal como lo dijo el presidente Obama hace 5 años, el presidente de Siria debe... Bueno amigos, continuando con el conflicto de Siria, vamos con nuestros corresponsales que se encuentran en diferentes sitios de la ciudad. Muy buenas tardes. Para Noti UCC, mi nombre es Marta Cecilia Henao Ramírez, estudiante de 10º semestre de Derecho. El tema que vamos a tratar es el conflicto interno en Siria. El conflicto interno en Siria inició con un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar sirio. Luego se convirtió en una arrasadora y brutal guerra civil, arrasando a potencias regionales e internacionales. ¿Listo? Con respecto al conflicto en Siria, doctora Fernanda, cuénteme, ahora que fue elegido el candidato Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ¿considera usted que continúa Siria recibiendo el apoyo o va a recibir apoyo este país de Estados Unidos? Lo que yo tengo entendido es que en Siria no hay ningún apoyo de Estados Unidos, todo lo contrario. Siria es bombardeada por Estados Unidos y por los aliados. Entonces, ellos apoyan un grupo y crean conflicto en el otro, porque hay un tema puntual ahí que es un tema económico. Entonces, obviamente que con
que al haber ganado este candidato va a seguir la misma política, porque esa es la política norteamericana. Es una política de hacer este tipo de cosas, de invadir, ellos no están ayudando a nadie, ellos están a todo lo contrario. Están no solamente con Siria, sino antes fue con Afganistán, otras veces con otros pueblos, entonces ellos no están haciendo nada bueno. Muchas gracias, doctora, muy bien su aporte. Gracias. ¿Qué consecuencias humanitarias tiene el conflicto en Siria? Pues vean, las consecuencias humanitarias que puede tener ese conflicto en Siria son el derrocamiento del gobierno sirio, y a través de eso van a tener muchos problemas internos debido a que se están matando entre ellos mismos, y eso conlleva al desmejoramiento tanto familiar como la unidad social del mismo pueblo sirio, porque está afectando a la comunidad internamente. Es un conflicto interno que no tiene solución. Ya las medidas que se pueden tomar y las consecuencias graves que pueden tener es que, como es un conflicto interno, los países organizados de la OTAN están atacando a estos grupos armados sirios que están atacando a la misma comunidad. ¿Eso que trae? Que van a caer los que sí y los que no. Entonces las consecuencias humanitarias son gravísimas, porque se está acabando el mismo pueblo, y ayudado por los organismos, por los estados internacionales, que no tienen medida para bombardear donde ellos no creen que saben bombardear, sino que bombardean a todo el mundo y caen justos por pecadores. Entonces ese es el problema, y es un problema gravísimo. Muchas gracias, señor, por su aporte. A la hora. ¿Era usted que los mecanismos que está utilizando la comunidad internacional son necesarios para poner fin al conflicto en Siria? A ver, yo creo que, a mi modo de ver, yo pienso que la comunidad internacional ha hecho mucho. La comunidad internacional ha hecho todo lo que está a su alcance, pero para mí falta es voluntad política de las partes para que le pongan fin a la guerra. Eso es básicamente lo que necesitan estos dos, este enfrentamiento que hay entre estas dos Posturas políticas. Buenas noches. Estamos hablando del barrio en Troncal, Cali. Hoy les vamos a hablar del conflicto sirio. Decimos que esta región comenzó, antes era conocida como Mesopotamia, ha estado en el conflicto desde tiempos ancestrales. Su posición estratégica para el comercio empezó desde los tiempos de los fenicios. Tengo a mi lado al señor Eduardo Bolaños. Don Eduardo, ¿usted sabe cuáles fueron los países que ganaron la Primera Guerra Mundial? Sí, claro. El Reino Unido, Palestina, Irak, Francia, Líbano y Siria. ¿Qué países participaron en el conflicto de Siria? Los países aliados son Irán, Rusia, Hezbollah, y por otro lado tenemos Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y la mayoría de los países de Occidente. ¿Cuál es el comercio de Siria? El negocio del petróleo. Esto mueve los grandes intereses económicos. A pesar que Siria, su mayor exportación es el petróleo, padece de hambre y pobreza. Les habló Jenny Velasco Montenegro al noticiero internacional UCC.